Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la sesión de espacio abierto para el aprendizaje número 2. ¿Cómo están? Perfecto. Vamos a ver, tenemos 4 participantes el día de hoy. Fátima, Bere, Jessica, muy bien, gracias a Dios estoy muy bien. Ojalá que ustedes también se encuentren muy bien en esta tarde. Pues bueno, vamos a dar inicio a esta sesión de los temas que quedaron pendientes de la sesión anterior. Eh, Vimos lo de la fase número 1, ¿verdad? Ya por ahí muchos enviaron ya su producto. Eh, Estamos entonces revisando, vamos a revisar lo de la fase número 2, ¿verdad? Que es lo de justificación. Vamos a ver lo del foro ahora sí, y vamos a ver lo de el informe de reflexión, también el modo de calificar en este módulo. Lo vamos a ver para que tengamos un antecedente de qué es lo que vamos a considerar en su calificación. A lo mejor no varía mucho de lo que hicieron en el módulo 22, la forma de calificar. Pero bueno, es importante que lo consideren, ¿verdad? Es importante que lo tengan en cuenta para que no les caiga por sorpresa. Luego sí me encuentro con estudiantes que me envían, eh, perdón, no realizan participaciones en el foro o no realizan los informes de reflexión, omiten esos productos y bueno, es algo importante que lo hagan, ¿verdad? Porque tiene peso en su calificación. Ujú. Tiene peso en su calificación, por lo cual, pues sí, es de suma importancia que lo hagan. Si les muestro la gráfica en pantalla, de qué peso tiene cada una de las actividades a realizar, cómo se va a conformar su calificación. Y si ustedes omiten esta parte y esta parte que es los informes de reflexión, los foros de clase, pues se les va a ir prácticamente el 30% de la calificación. Entonces mi consejo es que ustedes traten de participar en los foros, organizar su semana para que puedan tener réplicas, ¿verdad? No dejarlas todas para un día, tratar de responder a los planteamientos que se les hacen, ¿no? Entonces, vale 15% la participación de los foros de clase y otro 15% en el informe de autorreflexión, pero de autoevaluación. Pero fíjense lo curioso de todo esto. Por ejemplo, en el informe de autoevaluación, ustedes solitos se otorgan la calificación, ¿sí? Entonces, ahí les pide, por ejemplo, la redacción de unas respuestas para unas preguntas y ustedes de ahí se agarran a reflexionar, analizar su práctica educativa, las oportunidades. Entonces, ustedes solo se otorgan la calificación. No hacerlo, pues sería un crimen, ¿verdad? Prácticamente. Bueno, entonces les mostraba la gráfica. Ah, las fases son 6 más la fase final que es la elaboración de la página web. Tienen un peso de calificación de 55% del promedio, ¿sí? Entonces,
también es importante completarlas todas, no saltarse ninguna, todas son seriadas, llevan una secuencia, no hay por qué saltárselas y es importante que lleven la lógica y la estructura fundamentada desde la etapa de planeación, por lo cual lo aconsejable es no saltarse ninguna y realizarlas todas para completar ese 55%. La participación individual también tiene peso en su calificación de 15%. Esta participación individual, fíjense, la plataforma les da un 10%, nada más por estar interactuando, ¿verdad? Revisando los recursos, leyendo la información, participando en los foros, etcétera. Les da 10%. Entonces hay que ir checando todo eso, todos esos detallitos, esos numeritos que se van moviendo. Al finalizar un 5% les otorgo yo de acuerdo a lo que hayan realizado, ¿verdad? Si fueron participativos, si eh, cumplieron con sus actividades tal cual, tuvieron un buen comportamiento, pues también se les otorga ese 5% que yo les doy, ¿va? Bueno, entonces, no sé si tengan alguna pregunta que quisieran plantear acerca de la fase número 1, sino para pasarnos a la fase número 2. Bueno, ya hablando de la fase número 2, ¿verdad? Les voy a pasar un enlace ahí al chat. Ustedes ábranlo y traten de enviarme sus respuestas a esa pregunta que les estoy planteando. Va. ¿Por qué justificar un tema? En la fase número 2 vamos a tratar de justificar un tema. En este caso es el tema que ustedes están trabajando, que ustedes están pues caracterizando, ¿verdad? Ustedes identificaron un tema de su comunidad, el cual es importante abordar, es importante tratarlo y buscar soluciones, ¿no? Ok, perfecto, Fátima. Muy bien, Cristina. Con todo gusto. Ok, Paola. Nos está preguntando Paola de la fase número 1. Dice que si las preguntas de la fase 1 deben de responder pregunta por pregunta o en un párrafo explicando lo que dicen las preguntas. Exacto. Tiene que redactarlo a manera de prosa. No es necesario que incluya las preguntas. Puede omitirlas, quitarlas, ¿verdad? Solamente las respuestas, estructurar un texto. No es necesario incluirlas. Con todo gusto, Paola. ¿Ok? Bueno, entonces ya, ¿ya entraron al enlace que les pasé? Ok. Aquí tengo ya su respuesta. Bravo, qué entusiastas son ustedes, ¿eh? Me gusta que mis estudiantes sean muy participativos. Adelante, Cristina, la escuchamos. Sobre la pregunta de por qué justificar un tema, desde mi punto de vista, el hecho de justificar un tema es para que nosotros podamos, por ejemplo, observar una determinada situación o problema, ver desventajas o ventajas
qué bueno podría tener ese tema para nosotros o para lo que nos rodea, o qué riesgos pueden afectarnos. También podemos, bueno, mediante esa justificación podemos ver qué podemos hacer o qué no podemos hacer o cuáles son nuestras opciones. Exacto, podemos tener un análisis del tema. Pero, ¿qué es un análisis? En un proceso analítico comúnmente de cualquier asunto, ¿verdad? Llámese un problema como el que ustedes están tratando, algún fenómeno, algún objeto. Podemos analizar cualquier cosa, ¿verdad? En el proceso de análisis desmenuzamos todos los componentes que conforman ese ente. Entonces, en, en ese ente, entonces podemos identificar variables que conforman, que definen, que caracterizan ese problema. En la justificación, todos esos componentes del análisis, todas esas variables, pues van a definirlo, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Por ejemplo, las ideas que ustedes están aportando aquí pues, me parecen muy geniales. Nos dice para demostrar su veracidad, cuáles son sus beneficios, entender su importancia, revisar recursos, analizar posibilidades, pros y contras, tener una prueba para saber qué aporta, para dar veracidad, para sustentar un tema, los motivos, cuáles son sus beneficios y comprensión. Sí, o sea, todo esto que ustedes me están planteando es la justificación, ¿sí? Es decir, ¿por qué es importante abordarlo? Y ahí ustedes van a definir por qué. O sea, seguramente muchas razones de las que ustedes encuentren van a tener explicaciones de por qué es importante. Por ejemplo, si alguien está tratando me encuentro, por ejemplo, proyectos que dicen, estoy tratando de reparar el alumbrado público. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué justificar ese tema? ¿Por qué se realizaría? Y encontraría, ¿verdad? Seguramente muchísimas razones por las cuales es importante. Algunos argumentan por qué es una mala imagen, da mala imagen, ¿verdad? Ya cuando se hace oscuro, no hay luz. Otra justificación podría ser que se presta a que la zona sea insegura por las noches debido a que no hay alumbrado público. Puede ser que es peligroso no contar con una reparación oportuna de las lámparas. En fin, podrían encontrar muchas variables que justifican el abordaje de un tema, ¿sí? Entonces, todas sus ideas que ustedes plantearon aquí me parecen muy adecuadas. Ojalá logren materializarlas en el producto llamado audio. Entonces, ¿qué van a hacer ahí? ¿Verdad? Ya les dije, van a hacer un audio, van a grabarlo, pero platíquenme, ¿qué herramientas van a usar para grabar un audio? ¿Qué es lo que comúnmente ustedes usan para grabar un audio? ¿Qué, qué herramientas usan para grabar un audio? Nos dice, por ejemplo, Belén, Paola, que usa una grabadora de sonido que descargó. Jamín usa la aplicación de grabadora de voz en su teléfono. Bere, una aplicación del teléfono.
Fátima, yo quisiera usar una herramienta aparte de Vocaro, porque a lo largo de la prepa es lo que yo he utilizado. Ok. Jamín luego sube el archivo a una nube, una aplicación de celular, nos dice Rebeca. Y Cristina nos dice Vocaro. Sí, muchos estudiantes se envían en Vocaro. Es muy adecuado. Usar esa herramienta, ¿verdad? Directamente les da el enlace, ya no tienen que guardarlo en una aplicación o en un servicio de almacenamiento en la nube. Entonces, Vocaro es muy, muy adecuado. También pueden usar PowerPoint. De hecho, de los poquitos que ya han enviado de fase 2, alguien lo envió en PowerPoint, también es conveniente, ¿verdad? Porque puede usar ahí las diapositivas para escribir el audio, perdón, el guión y grabar el audio. Es una opción, por supuesto, no es definitivo. Ustedes elijan la herramienta que se ajuste a sus posibilidades. ¿Va? Entonces el contenido van a hacer un guión, ¿sí? Contenga aproximadamente esta información que nos está diciendo aquí. El audio no debe de durar más de 5 minutos, ni menos de 3. Ajá. Y van a describir la idea general de su proyecto. Ahí van a describir todo lo que me estaban platicando ahorita acerca de la importancia de encontrar por qué realizar ese audio. ¿Sí? Las variables, el análisis de los componentes que caracterizan el tema. Van a explicar el objetivo general del proyecto. Acuérdense que si hay observaciones de la fase número 1, hay que aplicarlas en esta fase número 2, específicamente en el objetivo general. Y argumentar de los diferentes ámbitos en el que tiene impacto su proyecto. Por ejemplo, si es económico y están tratando el tema de la basura, ¿qué implicaciones podría tener el tema de la contaminación por basura en el ámbito económico? Podría haber también ahí muchas variables, ¿verdad? Dependiendo de cómo lo están abordando o de qué va su proyecto. Por ejemplo, si es una zona turística, y, por ejemplo, supongamos una playa contaminada por residuos, por basura, ¿cómo afectaría en el ámbito económico? ¿Cómo se les ocurre que podría afectar? La pregunta es, si por ejemplo aquí está, perfecto. Estoy abordando el tema de la contaminación de las playas, ¿cómo afectaría en el ámbito económico? Y nos dice por aquí Bere, disminución del turismo, exactamente, ¿verdad? La imagen cuenta muchísimo de un lugar turístico y si no se tiene el cuidado, pues puede ser que pierdan los turistas, ¿verdad? Que se ahuyenten por la mala imagen. Eso sería en el ámbito económico. Aparte, podrían abordarlo desde dos perspectivas, ¿verdad? Este sería, por ejemplo, un punto negativo, el decir, ahuyentamos el turismo. Y desde un punto positivo, podrían argumentar, por ejemplo, en lo económico, pues podríamos crear, no sé, se me ocurre contenedores de basura o poder reciclar los materiales que ahí se encuentran, no sé, el plástico, el PET, el aluminio, todo el residuo, ¿verdad? Por lo regular, los residuos inorgánicos, casi, casi la mayoría tienen un tratamiento o un proceso para volver a reutilizarse.
Ok, a ver. Bueno, voy con las preguntas de referentes a lo que estamos tratando. Nos dice Paola, disminución de la pesca. Muy bien, perfecto. Daño a los ecosistemas. Muy bien. Cristina dice menos ventas para los negocios. Muy bien. Fátima, mala calidad de vida de los residentes por la contaminación. Muy bien. Enfermedad en la piel por el agua contaminada. Perfecto. Disminución de alimentos. Muy bien. ¿Ve cómo ustedes tienen las ideas, verdad? Siempre y entre todos podemos sacar muchísimas, ¿verdad? Porque muchas cabecitas hacemos un gran contenido. Nos dice Cristina, entonces si es desde un punto de vista positivo, sería por los beneficios que provocaría nuestro proyecto, pero si es de un punto de vista negativo, sería por los problemas que abordemos que no se ha solucionado. Exacto, exactamente. Y en argumentar, pues va a identificar todos esos puntos. Pueden ser positivos y pueden ser negativos y pueden ser ambos. De hecho, le daría un contenido muy, muy completo a la definición de su proyecto. Nos dice Fátima, ¿en qué tipo de archivo es más conveniente guardar el audio, MP3 o WAV? Ya que según el grabador cambia el archivo. En cualquiera de los dos, nada más hay que revisar que se reproduzca. O sea, ya cuando lo grabe y tenga el enlace, trate de probarlo en modo incógnito o se lo puede enviar a un familiar y amigo para que se lo revise y diga sí, se escucha perfecto. Bueno, entonces, ahí está, ¿verdad? De los ámbitos que identificaron, ya les platiqué un poquito acerca de lo que van a hacer ahí. Entonces, acuérdense de escribir el guión, acuérdense de darle una entonación adecuada cuando vayan a estar leyendo, ¿sí? No vayan a leer así como de corrido, como que alguien los va carrereando o como que ya están súper cansados y ya no tienen ganas de estar leyendo, ya lo único que quieren es terminar para descansar. Entonces, procuren también tener un espacio libre de ruidos, procuren modular su voz, procuren hacer como si estuvieran concursando en oratoria, algo así, para que les quede un audio súper, súper bonito, súper claro. Dice Cristina que si es necesario desde los tres ámbitos. Sí, según la indicación, sí, y se supone que ya traen desde el módulo 22 esa definición de los ámbitos que identificaron, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Bueno, entonces, no sé si tengan alguna pregunta que quisieran hacer acerca de la fase 2. Eso sería todo lo que van a hacer en la fase 2. Ok, a ver, nos dice, mm, nos dice que Jessica abordó dos ámbitos en las actividades anteriores, que sí estaría mal. No, pues no estaría mal, ¿verdad? Pero casi siempre los temas que abordan tienen relación con muchos ámbitos. Tienen relación en el ámbito social, económico, político, personal, educativo. Casi siempre se relacionan, ¿verdad? Tienen relaciones y si le buscamos,
Les aseguro que las vamos a encontrar. Entonces, traten de hacerlo, ¿verdad? Traten de encontrar cómo se relaciona su tema en diferentes ámbitos. Paola nos dice que si tiene que ser diferentes ámbitos o tienen que ser los que se mencionaron ahora. Eso depende de su proyecto, depende del enfoque que usted va a abordar en su proyecto. Solo usted sabe en qué ámbito, por ejemplo, está afectando más el problema que está identificando. Por ejemplo, si es su tema de la inseguridad o de la drogadicción, por ejemplo. Es el tema de la drogadicción. Usted va a definir y va a seleccionar en qué ámbito está afectando más la drogadicción. Ajá. Si afecta más en el ámbito educativo, en el social o en el económico. Por ahí podría decir, no, pues creo que mi tema, la drogadicción, afecta más en el ámbito social, entonces de ahí se va a agarrar a definir las características, las variables de cómo se relaciona el tema de la drogadicción y qué afectaciones tiene o qué impacto tiene en el ámbito social. A lo mejor es menos el impacto en el ámbito económico y qué afectaciones tiene en el ámbito político. Por eso, bueno, es como el abordaje que cada uno le está dando, porque un tema, por ejemplo, a ver, la contaminación es un tema básico, siempre me presentan en el módulo 23, me encuentro como 10 proyectos de un grupo de 50, 15 proyectos son de la contaminación. Aquí la diferencia es cómo lo aborda cada uno de ustedes, el enfoque que le da, las variables que quiere tocar, es diferente, aunque es el mismo tema, lo va a abordar diferente. Ok, okay, a ver. Perfecto. ¿Es posible si comparto mi audio en un documento de Word y por las fuentes de consulta en ese mismo? Sí, es posible. En un documento de Word comparta el audio y las fuentes de consulta. Puede hacerlo ahí mismo. Ok. Ok, dice Rebeca, que tiene una duda en la presentación dinámica. ¿Tiene que tener animación o solamente la presentación elaborada? También depende de creatividad. Realmente las instrucciones nunca nos piden que sea animada o que tenga animaciones. Pero la matriz de valoración sí nos indica por ahí la creatividad, la innovación, la originalidad. Son aspectos que nuestro estudiante debería de explorar o potencializar un poquito más. Sabemos que todos tienen creatividad, todos tienen innovación y todos pueden explorar las diferentes herramientas para presentar su trabajo. Entonces, potencializar siempre eso no debe de limitarnos, ¿verdad? Siempre hay que ir un poquito más, hay que ser proactivos a lo que se les solicita. Aunque la indicación no nos diga exactamente qué agregar, pues ustedes pueden aportar su granito de arena. Bere, ¿iba a decir algo, Bere? No, es que mi internet está fallando, pero no nada. Ok. En el foro de clases, tecnologías emergentes van a investigar software que facilite la etapa de planeación. Sí, ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer en ese foro? Bueno,
vamos a identificar qué aplicaciones o qué programas, como nos dice aquí, qué software, ¿verdad? Se refiere a los programas, van a servir para planificar un proyecto. ¿Qué es lo que hace ese software en la planificación de un proyecto? Bueno, algo parecido a lo que ustedes están haciendo con la presentación, ¿verdad? La definición del objetivo, la proyección de lo que se pretende lograr con la realización de ese proyecto. Entonces, esos programas justamente permiten facilitar esa etapa de planeación al prever, ¿verdad? Al prever las situaciones futuras, al asignación de actividades, agrupamiento de personal, el avance, el retroceso, en fin, todos esos tiempos, ¿verdad? Que se asignan en la etapa de planeación cuando se desea realizar un proyecto para alcanzar objetivos. Entonces refiere a identificar eso en micro y en macro proyecto. Pueden servir para ayudarle a un negocio pequeñito o un proyecto pequeñito, como puede aportar a una macroempresa, a una organización pues ya de dimensiones un poco más avanzadas. Va a hacer 5 participaciones en el foro. Recuerden que la primera es compartir la tabla con las aplicaciones. La segunda, hay que responder las preguntas detonadoras. Sí, luego hay que retroalimentar a los compañeros, por lo menos a 2. Y ya en la última, pues hay que hacer un recorrido, ¿verdad? Por todo el tablero del foro para determinar cuál es el conocimiento que ustedes alcanzaron con la revisión de ese tema, ¿verdad? Con la revisión del tema tecnologías emergentes para la administración y gestión. Bueno, es importante que en el foro incluyan siempre las referencias de las fuentes de información. Eso sí les baja un poquito la calificación. Muchos entregan sus participaciones muy padres, muy completas y todo, pero no ponen las referencias de las fuentes de información que consultaron. Entonces, acuérdense que todo lo que hagamos tiene que estar respaldado por fuentes de información y no se considera plagio. Desgraciadamente, más bien afortunadamente, pues se pide que para considerarlo como plagio se compruebe que es plagio, ¿verdad? Pero bueno, yo sé que ustedes no le hacen a eso del plagio, ¿verdad que no? Bueno, yo sé que no, que ustedes son jóvenes muy entusiastas, muy creativos, capaces de realizar sus productos originales. Pero sí incluyan las referencias de las fuentes de información para que no les pase esto, ¿verdad? Incurrir en el plagio. ¿Va? Dice Paola, hasta le tengo miedo al plagio. Sí, miedo. Yo también le tengo miedo al plagio porque es muy difícil comprobar un plagio. Pero créanme, hay personas que me ha tocado en módulos que hay personas que copian hasta del foro. Nos dice Rebeca, tengo una duda. Ya esta ya la había resuelto. Fátima, con respecto al foro tengo una duda. Si las participaciones se hacen en 3 días, ¿disminuye la calificación? No, no disminuye. Nada más que sea el número de participaciones y que no las haga en un solo día. Fátima nos dice, si no consultamos ninguna página para encontrar los programas, si salió de nuestra experiencia, ¿qué hacemos en ese caso? Fátima,
¿qué cree? Que le tengo una mala noticia. No sé si usted estuvo presente en la sesión pasada, pero si no, se lo reitero. Nos dice que no consulta ninguna fuente, ¿verdad? Pero yo le voy a decir que sí consulta fuentes de información, sino cómo realiza sus actividades. Por principio, en toda la práctica académica que ustedes han llevado a cabo, el proceso que se sigue para realizar sus actividades es ir a revisar los recursos correspondientes a la semana, ¿sí? En este caso, semana 1. Tuvieron que haber leído los recursos de la semana 1. Y esas son sus fuentes de información, Fátima, ¿sí? Ahora que si no le quedó claro con los recursos que le proporcionó la plataforma, pudo haber hecho una investigación en Internet, como le hacen muchos, van a Internet, buscan referencias y para completar sus actividades. Entonces, Fátima, sí, yo no dudo que usted tenga experiencia en los temas, no lo dudo, que tenga la experiencia en los temas que está abordando, pero acuérdese que estamos en un proceso de aprendizaje y ese aprendizaje se tiene que ampliar más. ¿Por qué? Porque su experiencia se va a ampliar más, pero siempre y cuando siga las pautas para considerar la teoría como una fuente de inspiración para expandir sus ideas. Entonces, los recursos de la semana 1 son tus fuentes de información. A Jamín le da pesadillas el plagio. Ay, sí, es horrible no saber, bueno, a veces, cuando consultas, ¿verdad? Se te olvide, no, se te olvide referenciar, es horrible. Ok, Jamín dice, el módulo pasado había un compañero que copiaba las participaciones de otro en el mismo foro. Suele suceder, Jamín. Dice Rebeca, y si ya comentamos y olvidé poner las referencias en el foro, ¿las puedo agregar en otro comentario? Claro que sí, Rebeca, puede agregarlas. Nada más que no se cierre, ¿verdad? El foro se cierra el domingo, todavía hay tiempo. Paola. En caso de que no hayamos puesto las consultas de las páginas en la participación, así es lo que me comentaba Rebeca, Paola, entonces sí pueden agregar otra réplica para colocar las referencias de las fuentes de información. Dice Fátima, entonces respondo mi aportación del foro para colocar las referencias de los recursos. Sí, también. Es la misma pregunta. Pues, si se les olvidó colocarlas, adelante. Pueden hacer otra réplica para que completen su información. ¿Va? Dice Cristina, asesora, está bien si cito mis documentos del módulo anterior así, nombre, título del archivo, formato, por ejemplo, sí. Perfecto, sí. Me gustan estos datos, Cristina. Está bien así. Ahí ya nos está indicando de dónde viene esa información. Es un dato que tiene elementos para indicar de dónde. Ok. Bueno, entonces vamos a abordar ya nada más lo del informe. Lo del informe de reflexión. Nada más comentario, ¿verdad? Rápido. Traten de expandir sus ideas. Asegúrense de enviar toda la información. Traten de identificar cuáles fueron sus fortalezas en la realización de sus actividades. Ese informe nos hace reflexionar, ¿verdad?, acerca de la práctica que tuvimos en la semana. ¿Cuáles fueron mis fortalezas, mis dificultades, mis errores y mis áreas de oportunidad? ¿Cómo puedo reivindicar lo que hice
en qué punto de la matriz de valoración me voy a colocar. Si cometí errores, ¿por qué los cometí? ¿Qué tendría que hacer para no volver a cometerlos, ¿verdad? Entonces, ese informe de reflexión les va a ayudar mucho en su práctica. Entonces, asegúrense de enviarlo. Recuerden que se cierra el domingo y después de eso ya no hay oportunidad de abrirlo. Entonces, es un 5%, muy bueno para su calificación. Paola dice que si puede dejar las fuentes de información del módulo pasado como las sesiones. A ver. No, se supone que las actividades, Paola, sí corresponden del módulo pasado, pero ya las está reformulando, ¿no? Les está agregando características diferentes. Por ejemplo, en la fase 1 ya no va la lluvia de ideas, entonces ya es una actividad diferente. Y le está colocando otras características que no tenía. Ahora, solo si consultó la sesión del asesor pasado para realizar cambios en la actividad presente, sí, pues sí, no hay ningún problema. Yo espero que no. Bueno, no sé si tengan más dudas. De mi parte, es todo. En el tablero de avisos les dejé los materiales de apoyo de la semana. Entonces, ahí los van a encontrar. Todas las preguntas que tengan, háganlas. Ahorita es el momento. No se preocupen. A ver, vamos a ver qué preguntas tienen. Ah, ya no tienen dudas. No, hombre, gracias a ustedes, Jamil, por estarme aquí escuchando. A veces pienso que hasta los dejo más confundidos, pero bueno, muchas gracias. Voy a compartirles el formulario de asistencia. Formulario de asistencia para que se registren y yo puedo registrarlos ahorita. Dice Fátima, si usamos contenido citado en una actividad pasada y lo volvemos a poner en la actual, citamos nuestra actividad o la cita original de esa frase, en este caso, ¿qué sería lo que hay que citar? A ver, si usamos contenido citado en una actividad pasada, o sea, sería el mismo contenido. Pues depende de qué sea el contenido, Fátima. Si el contenido es suyo, tiene que ser la cita del autor. Tendría que ser la cita del autor. No, no hay que confundirnos, ¿verdad? Si está retomando información de un autor, hay que citar el autor. Ah, y les compartí el enlace, pero lo tenía nada más para Yasmín. A ver. Es para todos. Perdónenme, por favor. Aquí está.
Ahora sí, regístrense en la asistencia. Gracias a usted, Fátima. Bueno, entonces de mi parte sería todo, muchachos. Muchas gracias por su asistencia. Eh, Cualquier duda, pues estoy ahí en el mensajero. Trabajo los sábados un ratito, los domingos un ratito, para que no se me acumule tanto la revisión de las actividades, más porque este grupo es de 50 estudiantes. Entonces, ténganme un poco de paciencia todos los que van a enviar en sábado y domingo, porque muy seguro, muy seguro, voy a acabar hasta el miércoles de revisar. Entonces, no sé si pudieron abrir el enlace para la asistencia. Perfecto. Gracias, Jamín. Gracias. Gracias, Bere. Gracias, Fátima, Rebeca, Jamín, Paola, Cristina. No sé quién más estuvo por aquí. Perfecto. Entonces, de mi parte es todo. Y pues muchas gracias. En este momento voy a dar por concluida la sesión. Que pasen buenas noches. Igualmente, muy buenas noches a todos.